Buenas tardes Jorge, buenas tardes Chicha, buenas tardes a toda esta audiencia de Canal 2 San Roque. Bueno, el tema que hoy nos convoca es las medidas económicas hechas por el gobierno nacional. Bueno, agradezco tu invitación para hablar un poco de las medidas que fueron anunciadas el día viernes y que se pusieron en práctica este día lunes, ¿no es cierto? Como primer punto sería bueno hacer una especie de resumen de cuáles fueron las medidas que implementó el gobierno nacional con respecto a lo que comúnmente nosotros denominamos el levantamiento del cepo, o el levantamiento en sí de las restricciones a la compra de moneda extranjera, en este caso el dólar. Como primer medida, tenemos que a partir de esto se produce un libre acceso al mercado. Estoy mirando porque también hice un pequeño resumen, obviamente, y estamos interiorizándonos de las cuestiones. Se produce un libre acceso al mercado de cambios, tanto para personas como para empresas. Hasta antes del levantamiento del cepo había restricciones en cuanto a la cantidad de moneda extranjera que se podía comprar y quiénes podían acceder a la compra, ¿no es cierto? Todos conocíamos que determinadas personas únicamente podían acceder a la compra y únicamente podían hacer hasta un monto de $200 por mes. En cuanto a las empresas, también tenían una limitación, ya sea tanto para exportar, es decir, para vender sus productos al exterior, como para importar. Para importar tenían que pedir una autorización al gobierno. El gobierno autorizaba la liberación de esos dólares y a partir de ahí recién las empresas podían importar. Esto, a partir del levantamiento del cepo, ya existe una liberación completa, es decir, cualquier persona va a poder comprar la cantidad de dólares que quiera y las empresas ya no tienen que pedir esa autorización para la compra de sus insumos o los productos que requieran del exterior. Y también al momento de exportar ellos van a poder hacer la liquidación de la divisa sin ningún tipo de restricción. Ese es el primer punto. Sí cabe aclarar acá que las personas físicas únicamente van a poder comprar por ventanilla en los bancos $100, ¿sí? Esto por una cuestión de seguridad. Después el resto de las personas físicas o empresas que tengan cajas de ahorro en dólares van a poder comprar la cantidad que quieran en cuanto a la moneda extranjera. El segundo punto de este conjunto de medidas tiene que ver con la eliminación de los impuestos y las percepciones. Todos sabemos que la compra de divisas extranjeras tenía dos tipos de impuestos. Uno que era el impuesto país, que era del 30%, y después teníamos un sobrecargo de impuesto a las ganancias que rondaba entre los 45 y 25% del valor del dólar oficial. Con el levantamiento del cepo se quitan, ya se había quitado en realidad el impuesto país, quedaba únicamente la percepción del impuesto a las ganancias, que ahora también se quita. Lo importante de esto es que se va a proceder a la unificación del tipo de cambio. Básicamente existían antes el dólar oficial, lo que se conocía con otras denominaciones de dólares, y lo que se pretende también con esta medida es lograr una unificación del tipo de cambio, es decir, que dejen de existir esa otra cantidad de denominaciones que teníamos de dólares con las diferentes variantes, y únicamente va a quedar el dólar oficial, va a quedar el dólar tarjeta y el dólar turista. O sea, el dólar turista, que es para la gente que viene del exterior, y el dólar tarjeta por ahí para algunas compras que se hagan en el exterior. Lo otro importante es que también dentro del paquete de medidas, el gobierno lo que hace es
establecer una flotación del tipo de cambio. Es decir, que el gobierno lo que establece es que existe una banda, dentro de esa banda el gobierno no va a intervenir y va a dejar que el tipo de cambio en cuanto al dólar fluctúe libremente. Esa banda tiene un techo de 1.400 pesos y una base de 1.000 pesos. Lo que va a hacer es que ese tipo de cambio, o sea, esa banda, mejor dicho, se va a ir abriendo, el techo se va a ir corriendo un 1% de acuerdo al crawling peg que estableció, que fija el Banco Central, que es una devaluación de un 1% por mes. O sea que esa banda superior a ese techo se va a ir corriendo el 1% hacia arriba. Y la banda inferior, es decir, el piso, que es de $1.000, se va a ir corriendo también el 1% hacia abajo. La tendencia es que el día de mañana desaparezcan esas bandas, entonces el mercado de cambio opere libremente. En este caso, lo que va a hacer el gobierno es, en principio, si el dólar fluctúa entre esa banda, es decir, entre el piso de 1.400, de 1.000 y el techo de 1.400, dejar que fluctúe libremente. Si el dólar intenta subir o pasar ese techo, va a salir a vender dólares, y si intenta estar por debajo del piso, que es de $1.000, va a salir a comprar para que suba el valor del mismo. La otra medida también es el fin de las restricciones en cuanto a las transferencias al exterior, porque también hay que tener en cuenta que existía numerosas dificultades al momento de transferir dinero al exterior, es decir, hay personas que tenían familiares o que tienen familiares en el exterior y que al momento de querer hacer una transferencia en esta divisa tenían restricciones. Eso se levanta también, no existe ningún tipo de restricciones y tampoco ningún tipo de autorización previa. Después, la otra medida también tiene que ver con el acceso libre a la moneda extranjera, tanto para importadores como exportadores. Ya tiene un poco que ver con lo que estuve explicando. Las empresas, antes del levantamiento de cepo, las empresas que querían importar, es decir, comprar un producto en el exterior o un insumo o un bien de uso, tenían que pedir una autorización al Estado. Cuando el Estado autorizaba y liberaba los dólares, recién la empresa podía hacer la compra. Hoy esa restricción se elimina, es decir, que las empresas van a poder importar libremente tanto insumos, bienes de uso, como bienes que se puedan destinar a la venta. Y en cuanto a las exportaciones, también las empresas que venden nuestro producto en el exterior, que sobre todo tiene que ver con dos ramas o con dos rubros que tienen mucho que ver con el campo y con la parte de software o desarrollo informático, esas empresas van a poder vender su producto en el exterior y hacer la liquidación de esos dólares al tipo de cambio oficial. Tenemos que tener en cuenta que antes había una brecha muy grande, ya que el dólar oficial para la venta de estas empresas existía un valor importante con el dólar para la compra, porque en la compra teníamos la carga del impuesto país y de la percepción a ganancia. O sea que desde este punto de vista, las empresas que exportan van a poder liquidar a un mejor valor del dólar y van a poder ser más competitivas. Y por último, en cuanto a las medidas, tenemos toda una reestructuración del sistema financiero, es decir, el Estado va a limitar la intervención en el sistema cambiario y únicamente, como lo había dicho anteriormente, va a intervenir en este sistema cambiario cuando el precio de la moneda extranjera intente superar la banda o intente estar por debajo de la banda de flotación. También está bueno decir, como lo había dicho, que
Estas bandas van a ir, el techo va a ir subiendo y el piso va a ir bajando, es decir, se van a ir abriendo, por lo tanto en algún momento va a tender a desaparecer y la moneda extranjera va a fluctuar libremente, ¿no es cierto? Ahora, sería bueno también analizar cómo nos va a impactar esto en las familias, porque nosotros por un lado también queremos ver cómo impactan las familias y en las empresas, ¿no es cierto? A nivel familia, nosotros, las personas físicas, vamos a tener un libre acceso al mercado de cambio, es decir, vamos a poder comprar la cantidad de dólares que quieran o que puedan la gente, y esto por ahí va a facilitar a que la gente que tenga capacidad de ahorro va a poder elegir entre ahorrar en pesos o ahorrar en dólares libremente, y de esta manera por ahí proteger sus ahorros frente a la inversión. También se va a eliminar la necesidad de tener que recurrir al dólar blue o recurrir a COAS, debido a que todas las instituciones financieras o bancarias van a poder vender libremente los dólares. Siempre también con la restricción que había dicho al comienzo, que únicamente por ventanilla de banco se va a vender 100 dólares por mes a las personas físicas. Eso por una cuestión de seguridad, ¿no es cierto? Y por el otro lado también el último beneficio que tiene la familia es que esto va a facilitar el consumo en el exterior y va a facilitar también la transferencia de dinero o divisas del exterior a la Argentina y de la Argentina al exterior. Sabemos que mucha gente tiene familiares viviendo en el exterior y que antiguamente existían muchas restricciones tanto para girar divisas de acá como para recibir divisas del exterior. El otro punto que va también a mejorar o que va a ser positivo para las familias es que esto va a hacer que no en el corto plazo sino en el mediano plazo bajen el precio de los productos importados. Nosotros sabemos que en la Argentina existían productos que eran importados, que son importados, que tenían un precio bastante elevado. En cambio ahora, al poder facilitarse tanto en las importaciones como en las exportaciones, nosotros vamos a poder acceder mejor a productos importados. Y la gente de afuera obviamente va a poder acceder mejor a los productos argentinos. Y lo último también, que esto va a mejorar las expectativas económicas, debido a que se prevé que exista, no en el corto plazo, porque si bien en el corto plazo va a haber un rebote inflacionario, eso es lo que se prevé y lo que todos los analistas económicos establecen, en el mediano plazo va a haber una estabilidad cambiaria, es decir, el mercado cambiario se va a estabilizar y por lo tanto el valor de la divisa va a tender a ser más estable, como lo había dicho. En el corto plazo sí existe un poco de riesgo de inflación, por lo que había dicho, ya hubo una especie de rebote. Rebote se llama cuando la tendencia que teníamos inflacionaria venía a la baja y en el mes de marzo se dio un rebote, es decir, una suba. Esa tendencia que era bajista, en el mes tuvo una pequeña suba, que todos sabemos que la inflación del mes de marzo fue del 3,7 contra el 2,9 que fue en el mes de febrero. Pero en el mediano plazo esto va a ser, esta medida va a ser importante porque va a tender a estabilizar la cuestión inflacionaria. El otro punto importante también es cómo va a impactar esto en las empresas. Por un lado, nosotros sabemos bien que las empresas que necesitaban insumos del exterior y que tenían que importar insumos o bienes de uso, que se importa mucho en la Argentina, no podían hacer o lo hacían con las restricciones o limitaciones que imponía el Estado, ¿no es cierto? Es decir,
tenían que pedir autorización. Cuando el Estado autorizaba, recién se liberaban los dólares y ahí recién podían hacer la compra. Básicamente las empresas argentinas hoy que estén en condiciones de invertir van a poder acceder a mejores bienes de uso importados, que esto va a mejorar la competitividad de nuestras empresas porque va a mejorar la productividad, ¿no es cierto? O sea, vamos a tener empresas más productivas porque vamos a tener bienes de uso adecuados a la época. Cuando hablamos de bienes de uso, no quiero ser muy técnico, pero sí tiene que ver con lo que sean maquinarias, a eso me refiero con bienes de uso. Las empresas van a adquirir libremente y por lo tanto van a poder producir mejor y más cantidad y van a ser más competitivas. Así que desde ese punto de vista vamos a poder importar libremente, tanto las personas físicas como las empresas, y apostar a tener empresas más competitivas. En cuanto a las exportaciones, como lo había dicho, ya se produce una libertad en cuanto a la cantidad de exportación y hay una mejora sustancial en el precio en el que las empresas van a poder liquidar sus productos vendidos en el exterior. Sobre todo tenemos que tener en cuenta que la Argentina tiene mucha participación en empresas vinculadas al software y vinculadas a la parte agrícola, así que en eso yo creo que nos va a beneficiar muchísimo y a su vez también va a permitir que exista un mayor aumento de inversiones porque las empresas extranjeras, al ver que pueden ingresar capital y retirar capital libremente sin ningún tipo de restricciones, yo creo que van a poder invertir más o se van a animar a invertir en nuestro país, ¿no es cierto? También por el otro lado las empresas van a tener que ser más competitivas, como te decía, porque si bien se liberó la importación, es decir, tanto las empresas como las personas van a poder acceder a bienes del exterior, a los precios del exterior que muchas veces son mucho más baratos que los argentinos, es decir que nuestras empresas van a tener que empezar a ser un poco más competitivas. Así que, bueno, en resumen, yo te puedo decir que en el corto plazo estas medidas van a generar una cierta presión inflacionaria porque va a generar una especie de rebote, como lo había dicho, de la inflación, pero en el mediano plazo va a tender y en el largo plazo se espera que se estabilice completamente el tipo de cambio. Por ahí lo bueno también es determinar qué es lo que pasaba antes con cepo y qué es lo que va a pasar ahora a partir de que no exista el cepo. En el caso de las familias, antes con cepo únicamente podían comprar $200 por mes, algunas, otras no podían comprar porque se encontraban alcanzados por alguna especie de subsidio o algo de eso, y muchas de esas familias tenían que ir al mercado paralelo, que es lo que comúnmente se denominaba dólar blue, o sea, tenían que ir a cuevas o a alguna especie de lugares de cambio para poder acceder a la divisa extranjera. Ahora las personas van a poder acceder libremente a la cantidad de dólares que quieran en el mercado financiero. Es decir, cualquier banco le va a abrir a las personas físicas la caja de ahorro en dólares y van a poder comprar la cantidad de dólares que quieran. O sea, esa ya es una gran diferencia en cuanto a lo que era antes y lo que es ahora. Bueno, y después también hay que ver con las compras que se hacían afuera, que costaban mucho más porque tenían la carga impositiva, como te había dicho, de lo que era el impuesto país que ya se había sacado, pero sí la percepción del impuesto a las ganancias que ahora ya se sacó. O sea que comprar en el exterior va a ser mucho más fácil. Y por el otro lado, para las empresas van a poder comprar libremente los insumos que necesitan para producir
los bienes de uso, como te dije anteriormente, que eso sí tiene que ver mucho con una importación en los países del exterior, y ahora van a poder comprar libremente esos insumos y esos bienes de uso, es decir, que tendrían que mejorar notablemente su productividad y su competitividad. O sea, vamos a poder producir más y a un mejor valor. Eso también en definitiva va a terminar cayendo mejor en el mercado interior, en el mercado interno nuestro, porque las empresas deberían tener mejores costos y los precios deberían ser mejores. También las empresas que se dedican a exportar van a poder exportar libremente y liquidar sus divisas libremente en el momento que quieran. Es decir, para que la gente entienda, cuando una empresa argentina vende en el exterior, es decir, exporta, en el país en donde compra el producto de la empresa argentina, le gira los dólares. Esas empresas antes tenían que liquidar a un tipo de cambio menor y por lo tanto es como que no era tan atractivo el vender afuera porque no representaba tanto ingreso de divisa. Ahora, prácticamente al acortarse la brecha, las empresas van a querer vender afuera y van a querer liquidar sus divisas en el tiempo que lo necesiten, así que eso también va a favorecer la oferta de dólares. Y por el otro lado, las empresas que quieran invertir, o sea, ya hablamos de las empresas que importan y las empresas que exportan. Las empresas que quieran invertir en la Argentina básicamente ahora van a tener la libertad de hacerlo, porque van a poder ingresar capital cuando lo requieran, o sea, cuando deciden iniciar su inversión, y van a poder retirarlo cuando lo desean. Todo esto tiene que ver por ahí con una perspectiva más bien nacional, todo esto que te estuve explicando. Ahora lo importante es cómo esto va a impactar en nuestra localidad en el mediano y en el corto y largo plazo, como te había dicho. La gente tiene que ser consciente de que va a haber un periodo de acomodamiento, ¿sí? Esto fue muy nuevo, el día lunes se abrió el cepo, y obviamente existe siempre en la Argentina una presión hacia la suba del dólar y hacia la suba del precio. Entonces mi consejo es que la gente por ahí no se desespere, espere un tiempo. Esto va a llevar un tiempito, pero la tendencia es a estabilizarse, a estabilizar los precios y a que la inflación también, después de este rebote, se atienda nuevamente a la baja.